Mi prometido, Fonja Chesvan, poseía la brillantez y la erudición de un erudito de primera categoría. Sin embargo, se enamoró locamente de una cortesana y descuidó sus estudios por ella. Temiendo que arruinara su futuro, le expuse como la amante de un compañero de estudios que se había acercado deliberadamente a él para corromper su brújula moral. La cortesana, consumida por la vergüenza y la ira, tragó oro esa misma noche y se quitó la vida. Desde entonces, Fonja Chesvan se sumergió por completo en sus estudios, aprobó finalmente los exámenes imperiales como primer erudito y ascendió con rapidez hasta convertirse en un poderoso ministro. De manera inesperada, llegó a odiarme con una furia vengativa. Fabricó cargos para exterminar a todo mi clan, confiscó la inmensa fortuna de mi familia y me vendió a un burdel, donde fui torturada hasta la muerte. Si no fuera por ti, Yene sería mi esposa ahora. Sinfe, mereces morir. Cuando desperté tras renacer, Fonoswan llegó justamente a mi casa exigiendo plata para redimir a la cortesana. Mi padre, furioso, se dispuso a echarlo, pero lo detuve y presenté la plata con ambas manos. Mi compromiso con el señor Fon es cosa del pasado. Esta plata es para felicitarlos a usted y a la señorita Yene por su nuevo matrimonio. Que disfruten de 100 años de dicha. Cuando Fonja Chesvan vino a pedir dinero, yo acababa de reencarnar, y la criada Tai estaba furiosa. Una belleza como nuestra joven señorita merece algo mejor que un hombre infiel. Ese tal Fon debe de ser un completo necio. Jamás he visto semejante desvergüenza. Se va de parranda con cortesanas, se queda sin dinero y luego viene a mendigarle plata a su prometida. Es como un cuchillo clavado en las nalgas, un espectáculo indignante. No pude contenerme y estallé en carcajadas, pero mientras reía, las lágrimas brotaron de mis ojos. Tai entró en pánico al instante y me consoló con voz suave, preguntándome por qué lloraba y culpándose por haber hablado de más, asegurando que el amo sin duda me defendería. Me aferré a ella, sollozando sin control. Tai se había vendido para convertirse en criada en nuestra casa. Con 5 hermanas menores y un hermano, su familia era tan pobre que ni siquiera podía comprar arroz. Sus padres pretendían casarla con un viejo soltero lisiado a cambio de una dote, pero ella se negó a aceptar su destino. Reuniendo valor, detuvo mi carruaje y me pidió que la comprara como criada. Solo 3 taeles. Me serviré como buey o caballo, pagando su bondad toda la vida. En mi vida pasada, realmente lo hizo. Tras hacerse con el poder, Fonja Chesvan nos vendió a Tai y a mí a un burdel. Para evitar que los clientes me mancillaran, ella se arrojó sobre ellos y, al final, fue golpeada hasta morir en la cama. Cuando la vi, apenas estaba cubierta, no quedó ni un centímetro de su cuerpo indemne, aferrándose a la vida con su último aliento. Lo siento, joven señorita, Tai ya no puede protegerla. Huya, huya tan lejos como pueda. Antes de terminar, exhaló su último suspiro en mis brazos. Yo no huí, me quedé inmóvil toda la noche, esperando a que Fonja Chesvan viniera a buscarme. Al enterarse de la muerte de Tai, llegó tal como esperaba. ¿Duele? Tu agonía de hoy palidece frente a la mía de entonces. Le ofrecí vino con una sonrisa. Era solo una criada humilde. ¿Por qué tales palabras, excelencia? Venga, permítame servirle una copa. Fonja Chesvan, fuera de sí, no vio el colapso ni la pérdida de compostura que esperaba. Arrojó la copa y espetó con frialdad: no eres más que basura, un monstruo sin corazón. Aproveché el instante, saqué una daga y me lancé a su corazón. Inesperadamente, incluso en su furia se mantuvo alerta, esquivó el golpe mortal y la daga atravesó su hombro. Sus guardias irrumpieron y me inmovilizaron. Permanecí en silencio, clavándole una mirada gélida, sujetándose el hombro sangrante, rió sin control. Bien, 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 verte así me tranquiliza. Ante mis ojos, redujo el cadáver de Tai a polvo y luego me inmovilizó frente a la tumba simbólica de mi padre, dejando que los hombres se dieran gusto mientras él observaba con ocio la caída de la altiva familia Sim. ¿No despreciabas a las prostitutas? ¿Qué se siente ser una ahora? Reuní mis últimas fuerzas para maldecirlo con saña. Fonja Chesvan, tu traición a la bondad traerá retribución divina. Te maldigo a no tener descendencia y a morir miserablemente. Enfurecido, pisoteó mi cabeza y gruñó: retribución divina y muerte miserable. Si no fuera por ti, Yene sería mi esposa. Sinfe,
Tú eres quien merece morir, tú mereces la retribución divina. Qué risible en una mujer que lo engañó y jugó con sus sentimientos. Había aguardado 7 años, conspirando por venganza, mordí con fuerza mi lengua y decidí terminarlo yo misma. Mientras el dolor insoportable me invadía, pensé confusamente que en la próxima vida jamás volvería a impedir que von Hatchesban se hundiera en su propia ruina. Seré la espectadora sentada bajo el escenario. Lo veré levantar su torre, celebrar su banquete y presenciar el colapso. Tras llorar amargamente, mis emociones se aquietaron, llevé a Tai al salón principal. Von Oswan estaba de pie abajo, con las manos a la espalda, ahora, mero erudito pobre, delgado y refinado, irradiaba gracia académica. Resultaba difícil imaginar que alguien así se encaprichara de una cortesana. Se dirigió a mi padre sin servilismo ni arrogancia. Suegro, si pudiera prestarme plata para redimir la libertad de Jene, jamás olvidaré su bondad. Mi padre, tan furioso que se le erizaba la barba, ordenó echarlo. Los sirvientes avanzaron y, cuando estaban por sacarlo por la puerta, corrí a detenerlos. Espere. Los ojos de von Oswan se iluminaron al verme. Feu, llegas justo a tiempo. Persuade a mi suegro. Respondí con frialdad. Señor von, mida sus palabras. Aquí no hay suegro. Mi padre se quedó helado. Von Oswan también, exigiendo avergonzado. ¿Qué significa eso? Sonreí, exactamente lo que dije. Nuestro compromiso fue solo un acuerdo verbal entre mayores. Ahora que ha encontrado a quien ama, consideremos ese acuerdo nulo. Von Hatchesban me fulminó con la mirada, alternando palidez y rubor de ira. La familia von estaba en la miseria. El padre, jugador empedernido, dilapidó la fortuna y, huyendo de acreedores, se ahogó en el río. La madre bordó día y noche hasta perder la vista para saldar deudas, sin poder costear la educación de von Oswan. Así, madre e hijo acudieron a la familia sin por una antigua promesa verbal de compromiso infantil. Mi padre no escatimó recursos, financió su educación, aseguró su ingreso en la Academia Busai, compró una casa cerca y contrató sirvientes, permitiéndoles asentarse en Chinshua. Puede decirse que la posición actual de von Hatchesban era inseparable del apoyo total de la familia Sin. Por eso, aunque amara a la cortesana, no rompió el compromiso y prometió que no afectaría mi posición como esposa principal, sin imaginar que yo propondría la anulación primero. Von Hatchesban respiró hondo y trató de endulzarme. ¿Estás celosa? Por mucho que admire a Jene, solo será concubina. Cuando apruebe y sea el primer erudito, te aseguraré los ropajes imperiales de esposa noble e incluso pediré un decreto honorífico. Sus palabras me revolvieron el estómago. Fruncí el ceño, lo interrumpí e indiqué a Tai que abriera la cajita. Aquí hay 1000 taeles en billetes de plata, suficientes para comprar la libertad de su señorita Jene. Serán suyos si escribe un acta de anulación del compromiso y la sella. Von Hatchesban guardó silencio largo rato, al final tomó el pincel, escribió la declaración, estampó su huella y la arrojó al suelo. Sinfe, no te arrepientas. La criada me entregó el documento. Tras verificarlo, indiqué a Tai que le diera la caja. La plata es un regalo de bodas para usted y la señorita Jene, que disfruten de 100 años de dicha. Acompáñenlo fuera. Von Oswan se zafó y se marchó con determinación. Mi padre permaneció en silencio, permitiéndome cortar con mis propias manos esta unión funesta. Al ver mis ojos enrojecidos, le dolió el corazón. Está bien, padre, te encontrará un marido 1000 veces mejor. En mi vida pasada, cegada por necedad, yo lo había consolado, justificando la naturaleza humana y la tentación de una cortesana, reacia a abandonar a mitad de camino una inversión tan grande, pues von Hatchesban tenía talento. El emperador era incompetente y los ministros traicioneros. Mi padre, antaño el hombre más rico, sabía que los grandes árboles atraen el viento, vendió propiedades, se retiró y se mudó a la frontera de Chinsu. Aunque inteligente y criada como varón, seguía siendo mujer, sin exámenes ni comercio, confinada al patio interior. Mi belleza, cada vez más deslumbrante, en tiempos turbulentos rara vez acaba bien. Mi padre necesitaba un aliado fiable para protegerme de por vida, y von Hatchesban apareció en el momento justo, por eso se atrevió a exigir dinero, seguro de que no nos volveríamos contra él. En mi vida anterior, yo acepté, antes de hacerlo, me disfracé de hombre y fui al burdel para ver a Jene por última vez, y descubrí su conspiración con el compañero Wong Bonse, movido por celos. Revelé la verdad,
Yene se suicidó. Fonu Sesban, en lugar de culparse o culpar a Wong Once o a Yene, cargó toda la culpa sobre mí y la familia Sin. Era un ingrato necio. Por fortuna, el cielo me dio otra oportunidad. Esta vez protegeré a la familia Sin. Miré a mi padre. Encontrar esposo puede esperar. Hay asuntos más urgentes. En 2 años, la princesa mayor triunfará en la sucesión y ascenderá como emperatriz. Con la previsión de mi vida pasada y la riqueza de la familia Sin, impulsaré a la princesa al trono. Aun si Fonja Chesvan guarda rencor, nada podrá contra mí. El escándalo del compromiso roto y la redención de una cortesana causó conmoción. Yo no le presté atención, ocupada en trabajar sin descanso, vaciando graneros para reunir 10.000 si de grano y forraje para el frente. En mi vida pasada, la princesa Sao Banlon lideró al ejército carmesí, sin suministros, obtuvo una victoria pírrica. Esta campaña la decidió a tomar el trono. Mis provisiones llegaron como lluvia oportuna y, con mi ayuda, el ejército carmesí ganó decisivamente con pocas bajas. Así conocí a la princesa, quien me preguntó qué deseaba. Levanté el velo y ofrecí toda la fortuna de la familia sin a cambio de protección. Sao Banlon me miró con frialdad. Yo sostuve su mirada, apostando mi vida. La había estudiado a fondo, sabia y esclarecida, solo ella podía proteger a los Sin y ayudarme a vengar la sangre pasada. Con nuestro respaldo, su camino imperial sería el doble de eficaz con la mitad del esfuerzo. Banlon me miró en silencio durante un largo rato antes de pronunciar una sola palabra, tan serena como un cielo sin nubes. De acuerdo. Parpadeé y el peso que oprimía mi pecho finalmente se disipó. Aunque estaba segura de que no me haría daño, los nervios aún afloraban. Tras recomponerme, respondí obedientemente, gracias, general. Sao Banlon preguntó de pronto, señorita Sin, ¿cuál es su nombre? Sobresaltada, contesté con respeto, esta humilde súbdita se llama Sinfe. La general femenina esbozó una sonrisa repentina, sus rasgos afilados y severos se suavizaron al instante, irradiando belleza. Sinfe, justo necesito una doncella acompañante. Creo que serías perfecta. Mi corazón dio un salto de alegría y me incliné rápidamente en señal de gratitud. Sinfe agradece al general esta oportunidad. En mi vida anterior, bajo el gobierno de la emperatriz, las mujeres podían presentarse a los exámenes imperiales y entrar al servicio del gobierno. Tras reencarnar, hacía tiempo que había decidido presentarme a dichos exámenes para resolver la crisis de grano y suministros de Sawan. Primero, por el bien del pueblo, y segundo, simplemente para ganarme el favor y dejar una buena impresión ante el futuro emperador. Inesperadamente, este camino me permitió dar un salto prodigioso. Fue una alegría totalmente imprevista. Sao Banlon condujo primero al ejército de regreso a la capital y me ordenó asumir mi puesto en el plazo de 1 mes. Volví a casa sin demora y se lo conté todo a mi padre, incluido el destino de la familia Sin en mi vida anterior, omitiendo por supuesto la parte en la que fui vendida a un burdel y torturada hasta la muerte. Mi padre no dudó ni un instante de que no estaba diciendo tonterías. Estaba tan furioso que habría podido despedazar a Fon Haswan con sus propias manos. Escoria traidora de la familia Fon. He vivido toda mi vida con astucia y, aún así, un villano tan despreciable destruyó a mi familia y me dejó en la ruina. Ya no había necesidad de seguir ocultándose. Tomó una decisión firme y decidió acompañarme de regreso a Binjin. Yo sufría gravemente de mareos y no podía viajar por agua, pero por suerte nuestra familia había mandado fabricar un carruaje especial, estable y espacioso, que me permitió soportar el viaje sin demasiadas penurias. A mitad de camino, mientras descansábamos en una posada, presencié inesperadamente una escena bastante llamativa. Mi padre ya se había retirado a descansar. Tai y yo tomábamos té en el segundo piso cuando el vestíbulo estalló en alboroto. Tai miró hacia abajo y se regodeó al instante. ¿No es ese el tal Fon? Míralo, atrapado por los alguaciles como una rata ahogada. El karma llega rápido. Mi curiosidad se despertó y me incliné para mirar. Allí estaba Fon Haswan, completamente desaliñado, sujetado por varios agentes. Reniner estaba a su lado, con los ojos enrojecidos por la furia, mientras él gritaba indignado, «Soy un Jiren. ¿Cómo os atrevéis a tratarme así?» La moral había caído a mínimos. La venta de cargos oficiales era un secreto a voces y, con suficiente dinero, comprar un puesto menor no era difícil.
Un jiren de bajo rango tenía muy poca autoridad real, efectivamente. El alguacil principal levantó una mano tan grande como un abanico y le propinó 2 sonoras bofetadas. La ley del emperador se aplica por igual a todos los súbditos. ¿Cómo se atreve un simple erudito a desafiar la ley? A su lado, un hombre lleno de magulladuras intervino con un gesto de dolor. Exacto, señor oficial, debe hacer justicia por nosotros, la gente común. Por su intercambio se pudo reconstruir lo sucedido. Aquel hombre de mediana edad había sido cliente de Reniner y hablaba con un tono bastante frívolo. Von Haswan, enfurecido por el insulto a su amada, lo había golpeado brutalmente. El hombre, furioso, lo denunció ante las autoridades, exigiendo 500 taeles de plata como compensación o, de lo contrario, prisión. Con los exámenes imperiales a pocos meses vista, von Haswan había venido a la capital para presentarse y, naturalmente, no quería acabar encarcelado. Recuperó la compostura de inmediato. Soy el yerno de la rica familia Sin. Hoy no llevo plata encima, pero puedo escribir un pagaré. El hombre de mediana edad no lo aceptó. Todo el pueblo de Chinsuer sabe que la familia Sin canceló vuestro compromiso. ¿Yerno de los Sin? ¡Qué vergüenza! El rostro de von Haswan se volvió ceniciento. ¿Quién dijo que la familia Sin lo canceló? Solo tuvimos un pequeño desacuerdo. Este matrimonio fue arreglado por nuestros abuelos, decidido por padres y casamenteros. ¿Cómo podría anularse tan fácilmente? Al ver esto, comprendí que ya no podía quedarme al margen, pues la familia Sin estaba implicada. Solté una risa fría y miré a Tai. Ella lo entendió al instante, tomó una taza y la estrelló con fuerza contra el suelo. Los fragmentos volaron por todas partes y atrajeron la atención general. Von Haswan me sonrió con alegría. Fu, maravilloso. Explícaselo tú. Luego, dirigiéndose a los alguaciles con tono altivo, añadió, esa es la señorita Sin, mi prometida. Los alguaciles no me reconocieron, pero por mi vestimenta dedujeron que debía de ser alguien adinerada o noble. Su actitud se suavizó y, tras inclinarse, preguntaron, señorita Sin, ¿conoce usted a esta persona? Miré a von Haswan, que me observaba con ansiosa expectación, y respondí con calma, no lo conozco. Tai no perdió la oportunidad de añadir, ¿quién sabe de qué agujero salió este sinvergüenza? ¿De verdad cree que es digno de trepar a la alta rama de la familia Sin? La multitud soltó risitas. El rostro de von Haswan pasó del blanco al verde, y Renine rompió a llorar amargamente. Con lágrimas como flores de peral, se arrodilló ante mí suplicando desesperada, hermana Sin, el destino de Yene es tan miserable que incluso mi esposo me desprecia. Nunca quise arruinar tu matrimonio con Sen Lang. Puedes golpearme o reprenderme, pero por favor no culpes a Sin Lang. Sálvalo. De verdad no puede ir a prisión, está a punto de convertirse en el primer erudito y ocupar un alto cargo. Entonces tú serás la esposa legítima de un gran erudito y yo solo una concubina. ¿Por qué pelear con tu esposo por mi culpa? Observé a la belleza frente a mí con una mirada juguetona. En mi vida anterior, Reniner se había acercado a Von Ha con el único propósito de destruirlo. Tras descubrirse su complot, se tragó oro para suicidarse, algo que me sorprendió. Incluso dudé si de verdad se había enamorado de Von Ha-sen, hasta que su cuerpo desapareció sin dejar rastro, y concluí que había fingido su muerte para escapar, usando ese suicidio para asestar un golpe fatal a Von Haswan y dejarlo inválido. Sus palabras de ahora, aparentemente suplicantes, en realidad buscaban provocarme, temiendo que la caída de Von Haswan estuviera tardando demasiado. Muy bien, en ambas vidas se mantuvo fiel a su intención original, jamás cegada por el amor. Con una belleza tan venenosa a su lado, yo podía estar tranquila. Von Haswan, con el corazón roto, ayudó a la belleza a levantarse. Yene, no le ruegues. Una mujer tan venenosa no es digna de ser la esposa de un primer erudito. Registró todos sus bolsillos, reunió a duras penas 500 taeles para los alguaciles y finalmente fue expulsado de la posada. Antes de ser echado, me lanzó una mirada siniestra y gruñó, la humillación que me infligiste hoy te la devolveré 1000 veces en el futuro. Interrumpí con indiferencia. Sinfe, nunca subestimes a los jóvenes pobres, ni a los pobres de mediana edad, ni a los pobres ancianos. Von Haswan estaba furioso, señalándome y tartamudeando, tú.
Sonreí levemente y corregí, mis disculpas, me expresé mal. Debería decir, nunca subestimes a los pobres muertos. Por tu semblante, probablemente ni siquiera llegarás a la mediana edad. Durante los meses siguientes no volví a ver a von Haswan. Entré en la residencia de la princesa como doncella acompañante de Wan, encargándome de su documentación y ayudándola en diversos asuntos políticos. En realidad, no había demasiados asuntos que manejar. Zhao Banlong había luchado ferozmente para ganar la batalla y, sin embargo, no recibió recompensa alguna. Por el contrario, el emperador empezó a desconfiar de ella. La política cortesana era turbulenta y traicionera. La salud del viejo emperador empeoraba día a día. La sucesión del príncipe heredero seguía sin resolverse y los príncipes imperiales codiciaban el trono. Un día, acompañé a Zhao Banlong mientras jugaba al ajedrez. Con una piedra negra entre los dedos, me pidió de repente mi opinión. Coloqué con calma una piedra blanca, rompiendo al instante el cerco de las negras sin combatir. Aproveche esta oportunidad para retirarse del foco. Gane tiempo. Champo su brillo y observe la lucha de los tigres desde la montaña. Entregue el sello militar y regrese a la residencia de la princesa para cuidar de sus favoritos masculinos. Zhao Banlong meditó en silencio, con los dedos golpeando la mesa. En su vida anterior había luchado sin ceder jamás, pagando un precio enorme por el trono, y mi sugerencia no encajaba con su carácter. Cuando empezaba a inquietarme, sonrió con encanto y dijo con tono juguetón, «Nonyo, eres bastante guapa. ¿Tienes hermanos en casa?» Supe entonces que había aceptado mi consejo. Al día siguiente, en la corte, provocó deliberadamente al emperador, logró que le confiscaran el sello militar y fue confinada en su residencia, donde pasaba los días cuidando flores, jugando al ajedrez e invitando compañías teatrales, fingiendo desilusión y entregándose a placeres sensuales. Al fin y al cabo, la princesa era una mujer, y en nuestra dinastía nunca había habido una emperatriz, por muy capaz que fuera. Creían subconscientemente que una mujer no podía representar una amenaza real, por lo que las facciones bajaron la guardia poco a poco. Un día, por capricho, la princesa me invitó a probar las especialidades de un restaurante recién inaugurado. El chef era de Jiannan y todos sus platos estrella eran manjares sureños que me encantaban. Comí feliz, con el rostro radiante, mientras Zhao Banlong me lanzaba varias miradas inexplicables. Confundida, pensé que quizá quería comer pero le daba vergüenza pedirlo, así que empujé hacia ella el plato de cerdo estofado y ofrecí con entusiasmo, «Alteza, pruebe esto, es realmente auténtico». Me miró con una expresión a medio camino entre la sonrisa y la ternura, y finalmente se acercó para limpiarme los labios. «Tienes salsa por toda la boca, pareces una niña». Mi rostro se enrojeció al instante y balbuceé, «Esta humilde sirvienta se ha comportado de forma inapropiada. Por favor, castígueme, princesa». Zhao Banlong apoyó la barbilla en la mano, con los ojos brillando de diversión. «¿Castigarte? Me gustan las jóvenes que comen con tanto gusto». Me sentía aún más avergonzada. Esta humilde sirvienta tiene 17 años, ya no soy una niña. Ella entrecerró los ojos almendrados y rió suavemente. «Soy 4 años mayor que tú, a mis ojos siempre serás una niña». Mi corazón dio un salto inexplicable y bajé la cabeza rápidamente para beber varias cucharadas de sopa. Al salir del restaurante, un mendigo se abalanzó de repente. Reaccioné por instinto y protegí a Zhao Banlong con mi cuerpo, aunque fue inútil, pues el mendigo fue pateado por el guardia de la princesa y cayó al suelo gimiendo de dolor. Al mirarlo mejor, lo reconocí, era von Haswan. La última vez, Tai me había dicho que había suspendido los exámenes imperiales y que Reniner había desaparecido. Yo me había regodeado bastante en su desgracia, pues el erudito que una vez brilló en la gloria ahora había fracasado. El karma da vueltas y el cielo no perdona a nadie. Verlo reducido a mendigar, completamente arruinado, solo aumentó mi satisfacción. Von Haswan también me reconoció y, arrastrándose de rodillas, intentó aferrarse a mi pierna. Fu, de verdad me arrepiento de mis errores. Por nuestra amistad de la infancia, crecimos juntos. Ayúdame esta vez, te serviré para siempre. Antes de que pudiera tocarme, Zhao Banlong lo apartó de una patada y dijo con voz fría y severa, «¿Cómo te atreves?». Luego se volvió hacia mí, «¿Este mendigo es tu amigo de la infancia?». Negué repetidamente, «No, un loco que no conozco».
Von Haswan rompió a llorar desconsoladamente. ¿Debes llevarme a la muerte para quedar satisfecha? Suspendí los exámenes. Mi madre murió de pena, Reniner huyó, no me queda nada. ¿Aún no estás contenta? Respondí con frialdad, quien siembra vientos recoge tempestades. Tu caída es enteramente obra tuya, ¿qué tiene que ver conmigo? Desde mi renacimiento nunca busqué vengarme de él, incluso le di 1000 taeles de plata, y aún así descendió paso a paso hasta quedar completamente incapaz de levantarse. Ya lo he dicho, en esta vida solo soy un espectador bajo el escenario, lo veo construir su torre, celebrar su banquete y ver cómo la torre se derrumba. Esta obra se ha desarrollado magníficamente hasta ahora. En el carruaje de regreso a la residencia de la princesa, permanecí absorta en mis pensamientos hasta que Zhao Banlong habló de pronto con tono frío. ¿Era ese tu amante? Casi salto del asiento, escupiendo mi desdén, y tras recomponerme me disculpé amargamente. Esta humilde súbdita se ha comportado de forma inapropiada. Por favor castígueme, princesa. Zhao Banlong pareció animarse al instante y respondió con ligereza. Continúa. Así que relaté toda la enmarañada historia entre Von Haswan y yo. Tras escucharme, Zhao Banlong sentenció con dureza. ¿De verdad buscaste protección en alguien de carácter tan despreciable? El juicio de vuestros padres y el tuyo propio es difícil de describir. Rápidamente, la halagué, pero el juicio de esta humilde sirvienta mejoró después, por eso busqué refugio en el campamento militar y encontré la protección de la princesa. El halago dio en el blanco. Los ojos de Zhao Banlong brillaron con diversión evidente. No solo ha mejorado tu juicio, también tu lengua se ha vuelto dulce. Sonreí, el cielo es testigo de que cada palabra que digo es sincera. Entre risas y charlas, el asunto de Von Haswan se desvaneció de mi mente. Meses después, el tercer príncipe Son, hijo de la emperatriz Dahager, salió victorioso entre los príncipes y fue proclamado heredero. En el banquete de cumpleaños del príncipe heredero, acompañé a la princesa mayor y me encontré inesperadamente con Von Haswan. Tras medio año sin vernos, se había convertido en el jefe de eunucos del Palacio Oriental. Su porte era aún más frío y sombrío, y al ver a la princesa mayor y a mí se mostró impecablemente respetuoso, sin mostrar emoción alguna. A mitad del banquete salí a tomar aire y me perdí, cuando oí jadeos procedentes del jardín de rocas. Me detuve, sin querer interrumpir aquel encuentro ilícito, pero al intentar marcharme escuché las voces. Eran nada menos que el príncipe heredero y Von Haswan. La voz de este último era aguda y coqueta, mezclando dolor y placer. Este servidor ya no puede soportarlo más. Suplico a su Alteza misericordia. El príncipe heredero rió con burla. De verdad me complaces. Ni siquiera mi princesa heredera puede compararse contigo. Cuando ascienda al trono, te haré el segundo de los 1000 años, solo por debajo de mí. He oído que tienes viejas rencillas con la doncella que sirve a mi hermana imperial. ¿Qué tal si mando matarla por ti? Sobresaltada, retrocedí sin querer y pisé una rama seca que se partió con un chasquido. El príncipe heredero gritó. ¿Quién anda ahí? En medio de mi pánico, imité unos maullidos. Solo es un gato callejero. Mañana mandaré cazar y matar a todos estos gatos. El príncipe heredero se relajó y reanudó su relación ilícita, mientras la voz de Von Haswan se volvía aún más melodiosa y seductora. Sentí como si un trueno estallara en mi mente. Para sobresalir por encima de los demás, Von Haswan realmente no escatimaba esfuerzos. El príncipe heredero no solo era homosexual, también jugaba con eunucos. No era de extrañar que el palacio oriental estuviera lleno de esposas y concubinas y, aún así, no hubiera un solo heredero. Con los nervios alterados, regresé al banquete. Con tanta gente y tantas miradas, no era el momento adecuado para hablar. Justo cuando me situé junto a Zhao Wan, vi al príncipe heredero y a Von Haswan regresar uno tras otro. Al pasar junto a la princesa, el príncipe heredero me lanzó una mirada ambigua. Momentos después, una joven criada derramó vino accidentalmente sobre mí al servir y enseguida se arrodilló aterrada pidiendo perdón. El príncipe heredero dijo, Unicfon, lleva a la dama asistente abajo para que se cambie de ropa. Una intención asesina impregnó el aire y el sudor empapó mis palmas. Cuando estaba a punto de negarme, la princesa se levantó. Yo también deseo salir a tomar un poco de aire fresco. Vayamos juntas. Con Banlong a mi lado, el incidente se resolvió sin problemas. De regreso a la residencia de la princesa,
compartí con Malon el secreto que había descubierto ese día. Más tarde, cuando el quinto príncipe, Zhao Guxiao, visitó el palacio de la princesa, Zhao Guan se lo reveló casualmente. El quinto príncipe era hijo de la consorte imperial, muy favorecida por el viejo emperador, y naturalmente no estaba dispuesta a ver cómo la posición del príncipe heredero era arrebatada de manera tan descarada. La situación parecía resuelta, pero bajo la superficie corrientes oscuras se agitaban. Tal como era de esperar, durante una sesión matutina de la corte, el príncipe heredero fue acusado por la facción del quinto príncipe. Sus escándalos quedaron expuestos y se declaró que no era apto para ser heredero aparente. El emperador estalló en furia y despojó al tercer príncipe de su título de príncipe heredero, dejando vacante la posición una vez más. Von Hatzelsband, el principal instigador, fue ejecutado por la emperatriz viuda con una copa de vino envenenado y arrojado a la fosa común. Cuando mis hombres registraron la fosa y no hallaron el cuerpo, supe que era otra treta para escapar. Para prevenir los actos desesperados de von Hatzelsband, reforcé la guardia en la residencia para garantizar la seguridad de mi padre. A finales de junio, el viejo emperador partió con la princesa mayor y el tercer príncipe hacia el Palacio Imperial de Verano fuera de la capital, dejando al quinto príncipe a cargo de la corte. Ese día, el emperador recibió informes urgentes. El quinto príncipe había conspirado con el gobernador militar de Yua para rebelarse. Furioso, el emperador convocó a ambos para que comparecieran. El quinto príncipe se negó y se rebeló de inmediato. Justo cuando el emperador se preparaba para enviar a la princesa mayor a liderar las tropas contra los rebeldes, Venus apareció en el cielo diurno directamente al sur, en el punto del mediodía. El astrólogo jefe del Buró Astronómico Imperial informó: la aparición de Venus anuncia el surgimiento de un nuevo emperador, es un presagio de que la princesa mayor gobernará el reino. La princesa mayor y sus confidentes fueron puestos bajo arresto domiciliario por el viejo emperador en el Palacio de Verano, y el tercer príncipe ganó prominencia y, por decreto imperial, lideró la campaña contra los rebeldes. Para entonces, los acontecimientos ya se habían desviado drásticamente de mi vida anterior. En aquella existencia pasada, la profecía de Venus del astrólogo jefe señalaba directamente al tercer príncipe, quien fue el puesto bajo arresto domiciliario, la princesa mayor. Actuando por órdenes imperiales para sofocar la rebelión, obtuvo una victoria decisiva y luego aprovechó la ocasión para dar un golpe de estado y reclamar el trono. Hasta que, una noche avanzada, un visitante inesperado llegó a mi patio. En el momento en que vi a von Hatzelsband, todo encajó, las variables de esta vida cobraron pleno sentido. Él también debía haber renacido, y precisamente por poseer ventajas innatas pudo trazar sus planes con antelación, atrapando a la princesa mayor en el retiro imperial. De pronto recordé el día en el Palacio Oriental cuando lo sorprendí en su relación ilícita. ¿Sabías que era yo quien estaba fuera del rocalloso aquel día? Von Hatzelsband no lo negó y sonrió: le debo gratitud a Feo. La influencia del príncipe heredero era demasiado abrumadora entonces, y su destitución brindó la oportunidad perfecta para limar sus aristas. Además de permitirme salir del palacio y ocultarme en las sombras para trazar estrategias para él. Yo también sonreí. ¿De veras? Yo diría que estabas aprovechando la ocasión para escapar lo más rápido posible del favor del tercer príncipe. Mis palabras tocaron una fibra sensible y encendieron la furia de von Hatzelsband. Su rostro se ensombreció y su voz, ya sin contención, se volvió aguda y cortante: cállate. Tras un momento, recuperó la compostura y continuó: en mi vida pasada fui cegado por hombres traicioneros y traicioné tu sincera devoción. Ten la seguridad de que ya he ejecutado a Wong Once y Irenae. Sus cabezas decapitadas son azotadas a diario. Es venganza por ti. Mi tono fue gélido. No es venganza por mí, sino por ti mismo, ¿verdad? Sin ellos, ¿cómo habrías probado los placeres de Unicode? Von Hatzelsband me miró con una leve ternura que me heló la espalda. Antes cometí errores. Es justo que Fume hable con palabras punzantes. Lo compensaré. Cuando el tercer príncipe ascienda al trono, te haré llevar a nuestro hogar en un gran palanquín. Sus palabras me resultaron repugnantes. No tenía intención de seguirle el juego y, con una risa fría, repliqué: el cielo aún no se ha decidido. ¿No es un poco prematuro que Yunik Fon se ría tan pronto? El quinto príncipe se ha rebelado y el tercer príncipe ha recibido la orden de sofocar el levantamiento. Ahora solo el emperador y la princesa mayor permanecen en el retiro imperial. ¿No te parece extraño? La expresión de von Hatzelsband cambió drásticamente.
Al instante siguiente, estallaron sonidos de combate dentro de la residencia imperial y los guardias irrumpieron, reduciéndolo al suelo. Lo miré desde arriba y solté una suave carcajada. Yonix Fon, quizá deberías reservar ese palanquín de 8 hombres para ir a buscar a tu amada Yene al inframundo. En cuestión de momentos llegaron noticias del frente. El anciano y debilitado emperador había redactado un edicto abdicando a favor de la princesa mayor. El desenlace ya estaba decidido. Cuando vi a von Hachesvan en el banquete de cumpleaños del Palacio Oriental, ya sospechaba que también había reencarnado, aunque llevaba una máscara de indiferencia. Su porte y su aura eran idénticos a los de su yo anterior como poderoso ministro. Tras su fracaso en los exámenes imperiales, envié espías para seguir en secreto cada uno de sus movimientos. Cuando descubrieron los asesinatos de Wong Once y Renae, supe sin lugar a dudas que él también conservaba recuerdos de su vida pasada. Todas sus tramas y maniobras posteriores quedaron firmemente bajo el control de la princesa mayor y el mío. Resolvimos volver sus planes contra él, usando una táctica de distracción para alejar las fuerzas del tercer príncipe y luego forzar un golpe para tomar el trono. En esta vida, con mi ayuda, el ejército carmesí de la princesa y su facción leal se preservaron, y todo se desarrolló con mucha más fluidez que en mi vida anterior. Tanto el tercer como el quinto príncipe fueron ejecutados. Tras abdicar, el viejo emperador falleció a los 3 meses. Cuando von Hachesvan fue ejecutado, lo vi por última vez, se desplomaba inerte en un rincón. Pregunté con frialdad, ¿ya decidiste cómo morirás? Vino envenenado, seda blanca, descuartizamiento. ¿Convertido en un cerdo humano? No mostró reacción alguna, como si ya fuera un cadáver. Continué, ¿recuerdas cómo morí en mi vida pasada? ¿Qué tal si te devuelvo el favor? Sus emociones estallaron y comenzó a postrarse frenéticamente ante mí. Merezco morir, no soy humano, soy peor que una bestia. Magistrada Sin, tenga piedad, perdóneme, mi madre murió de pena por mi culpa. No quiero que descanse inquieta en su tumba. Mi expresión permaneció impasible mientras ordenaba al carcelero cercano, llévenlo al pueblo de Chin Suer, vigílenlo de cerca durante el trayecto y asegúrense de que no muera. Mostrar misericordia con los enemigos es crueldad con uno mismo. Que todas las deudas y agravios se salden en Chin Suer. Tras ascender al trono, la emperatriz lanzó reformas de gran alcance. Con severidad atronadora depuró a un grupo de ministros traicioneros y abrió los exámenes imperiales a todos, sin distinción de género, permitiendo que cualquiera ingresara a la corte como funcionario. Y yo me convertí en la primera canciller mujer de esta dinastía. Vestida de púrpura y de pie al frente de los funcionarios, contemplé el salón hacia la emperatriz sentada en el trono del dragón. Tras vivir esta vida de nuevo, por fin había cambiado el destino trágico de la familia Sin y el mío propio, ascendiendo por mi propio camino hacia las nubes.